Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Muy buenas y... Sí, se vio, ¿no? Muy buenas. Muy buenas y bienvenidos. Muy buenas y bienvenidos, ahora sí, a este vídeo dedicado a la monarquía hispánica durante el siglo XVII. No me ha resultado nada fácil empezar, porque hay un señor en la calle pegando gritos, él dice que canta, y eso dificulta mucho mi tarea. En Palencia estamos en la feria chica y en la calle hay mucho ruido, por tanto, si mientras empezamos a hablar de la historia de España se oyen canciones, charangas, aplausos, pues simplemente uno lo que hace es seguir como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Eres un maldito psicópata. Sociópata bien integrado. Con tu teléfono. Hoy vamos a hablar de tres monarcas que ocupan todo el siglo XVII: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. El primero de ellos empezó a reinar en 1598 y el último murió en el año 1700. Si hay una característica común a esos tres reinados es la palabra decadencia. La monarquía hispánica había dominado Europa durante el siglo XVI en los reinados de Carlos I y Felipe II. Sus sucesores van a ir perdiendo poco a poco el poder, quedando la monarquía hispánica como una potencia de segunda fila en Europa. Pues bien, vamos a hablar de historia. El gran imperio de Felipe II fue heredado por su hijo Felipe III, quien gobernó de 1598 a 1621. El nuevo monarca heredó también de su padre las enormes deudas de la monarquía hispánica. Por ese motivo, uno de los principales objetivos de su reinado fue reducir el gasto militar a través de una política pacifista, es decir, la firma de tratados de paz o treguas con los enemigos de España. En ese contexto hemos de situar tanto la paz firmada con Inglaterra en 1604 como la tregua de los 12 años que se firmó con los rebeldes flamencos en 1609. Esto no evitó, sin embargo, una nueva bancarrota de la Hacienda Real en 1607. Otro de los rasgos fundamentales del reinado de Felipe III fue la aparición del favorito o valido, es decir, una persona que llevaba los asuntos del gobierno porque contaba con la confianza del rey. En un primer momento, el valimiento estuvo en manos del duque de Lerma, al que veíamos anteriormente en imagen. En 1618, Felipe III se vio obligado a sustituir a Lerma por su hijo, el duque de Uceda. Una de las principales medidas llevadas a cabo por los validos de Felipe III en la política interior fue la expulsión en 1609 de los moriscos. Este decreto tuvo importantes consecuencias económicas y demográficas, pues más de 300.000 personas abandonaron la península. En 1621 moría Felipe III y le sucedía en el trono español su hijo, Felipe IV. Al igual que su padre, Felipe IV delegó las tareas de gobierno en un valido. En este caso estamos hablando del conde duque de Olivares. Ahora bien, Felipe IV no continuó la política pacifista y pactista de su padre. Su gran objetivo, o más en concreto el de su valido, el conde duque de Olivares, fue mantener la hegemonía política y militar de la monarquía hispánica en Europa. Consciente del gran gasto económico que suponía mantener esa política, el conde duque de Olivares ideó un amplio programa de reformas que recibió el nombre del Gran Memorial y fue presentado en 1624. Este incluye un apartado dedicado al gasto y al reclutamiento militar, la unión de armas. Hasta el momento, la mayor parte del peso imperial había recaído sobre los hombros de Castilla, lo que venía a decir, en definitiva, la unión de armas es que los restantes reinos deberían contribuir tanto en el reclutamiento como en el coste militar, y de esa manera mantener la hegemonía de la monarquía hispánica en Europa. Como es de suponer, la unión de armas no gustó en los restantes reinos de la monarquía hispánica, que trataron de paralizarla en la medida de lo posible. Es más, como veremos más adelante,
en un futuro tuvo consecuencias dramáticas en las posesiones italianas, en la Corona de Aragón y en el Reino de Portugal. Finalmente, la política hegemónica del conde duque de Olivares llevó a la monarquía española a participar en la Guerra de los 30 años. Durante ese periodo, España tuvo que enfrentarse tanto a los protestantes como al Reino de Francia, y al mismo tiempo, por haber terminado la tregua de los 12 años, reemprendió su guerra con los rebeldes de Flandes. A pesar de obtener algunas victorias importantes, el tremendo esfuerzo de la guerra, la gran cantidad de enemigos, llevaron a España a la derrota. Las tropas francesas vencieron a los tercios españoles en Rocroi, y a partir de ahí todo se torció para la monarquía hispánica. En 1648 tuvo que reconocer su derrota en la Guerra de los 30 años, y en ese mismo momento también la independencia de los Países Bajos. Posteriormente, en 1659, firmaría la Paz de los Pirineos con Francia, que se convertiría a partir de ese momento en el país más importante de Europa. Por si esto fuera poco, la política del conde duque de Olivares y las sucesivas derrotas de España en la Guerra de los 30 años llevaron a la sublevación de Portugal, Andalucía, Cataluña y el sur de Italia. Todos estos territorios volvieron con el tiempo a la obediencia de Felipe IV, salvo uno, Portugal, que en 1668 confirmó su independencia bajo la dinastía de los Braganza. A su muerte en 1665, Felipe IV no dejaba únicamente un reino arruinado y en decadencia, sino también un heredero de solo 4 años, enfermizo y muy débil. El reinado de Carlos II se inició bajo la regencia de su madre, doña Mariana de Austria. A partir de ahí, debido a las carencias físicas y mentales del monarca, el gobierno siempre estuvo en manos de validos. Con el tiempo, el rey también se iba a mostrar incapaz de tener hijos. Por lo tanto, a partir de ese momento, la preocupación tanto en España como en el resto de Europa fue quién iba a suceder a Carlos II en el trono de la monarquía hispánica. Finalmente, a la muerte de Carlos II, estallaba la Guerra de Sucesión Española en el año 1700. Al trono aspiraban Carlos de Habsburgo, al que acabamos de ver hace un momentín en imagen, y que era apoyado por Austria, Inglaterra y Holanda. Y por otro lado, Felipe d'Anjou, al que estamos viendo ahora mismo, que era el nieto de Luis XIV de Francia y que por tanto era apoyado por la monarquía de ese país. La guerra finalizó en 1714 con el triunfo de Felipe d'Anjou, que pasó a ser Felipe V de España y por tanto el primer Borbón que reinó en estos territorios.